Buenos días a todos. El día de hoy les mostraremos un poco más de información respecto al lenguaje cinematográfico en las películas de terror. Nosotros somos Sofía Campaño, Lucas Gato y Matthew Poison, y realmente esperamos que lo disfruten. El género cinematográfico del terror existe desde mediados de la década de 1930. En sus inicios, este estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Alan Poe o Mary Shelley. Sin embargo, la primera cinta considerada del terror fue La Mansión del Diablo, dirigida e ideada por Georges Méliès, la cual se estrenó el 24 de diciembre de 1896 en París. Esto dio paso a todo el cine del terror. Durante esta era del cine primitivo, Francia se posicionó como la gran realizadora de antecedentes de este género. Este género cinematográfico se caracteriza por la voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, preocupación, entre otras. A continuación, podrán observar una breve escena de La Mansión del Diablo, para que puedan entender cómo se conocía aquel terror en el momento. Las películas de terror son el resultado de la cinematografía y la edición. Para generar terror visual, ambas deben alinearse y apoyarse mutuamente de forma perfecta. Este género incita el miedo en la audiencia justamente por todo lo que ayuda a crear la atmósfera tenebrosa. Es por ello que cumplen roles muy importantes la música, el maquillaje, los silencios, la oscuridad y por sobre todo la actuación cinematográfica y edición. La mayoría de los films contienen una estructura que ayuda a crear el horror en el público. Esta estructura puede ser dividida en tres partes esenciales. La primera parte es el tiempo de inactividad, al cual se lo reconoce fácilmente porque es el momento donde no se les presenta ninguna amenaza a los personajes, entendiendo que la audiencia necesita un tiempo pasivo antes de la próxima escena de susto. La segunda parte, y quizás la más importante, es el desarrollo del terror, donde se presenta cierta anticipación o amenaza al personaje. ¿Por qué dijimos que es quizás la más importante? Bueno, la respuesta es simple.
Tranquilamente se puede considerar que la peor sensación se siente en esta parte, debido a que se muestra lenta y gradualmente hasta que uno mismo se encuentra rogando que por fin suceda la escena terrorífica. Por último, pero no menos notable, el horror, el momento exacto en donde se produce el miedo en el espectador. Claro está que este ciclo sucede numerosas veces en una misma película. Si esta tuviese escenas terroríficas constantemente sin los pasos previos, no solo perdería el impacto, sino también se podría volver demasiado aterradora e imposible de visualizar. Sin embargo, para crear el efecto terrorífico se necesita más que una estructura. Es por esto que se utilizan distintas técnicas. La primera que vamos a analizar es el punto de vista, la cual es utilizada usualmente cuando el personaje se está acercando a una amenaza que, claramente, nos llevará al susto. Con el fin de generar una mayor ansiedad, se realiza un avance lento de la cámara, generando la sensación de que algo se está acercando. Asimismo, y estimulando el mismo efecto, se puede presentar de forma inversa. Este efecto es usado típicamente cuando están a punto de atacar al personaje por detrás. Otra técnica muy utilizada es el espacio abierto. Esta aprovecha un miedo psicológico básico del ser humano y hace alusión a la protección que uno siente cuando existe una barrera física. Es por esto mismo que muchas veces se muestra en las películas cómo los personajes duermen dándole la espalda a la pared, de modo que causa una sensación de fortaleza que colabora en la trata de cualquier inesperada amenaza. En este caso, también se utiliza el movimiento lento de la cámara, el cual sumado al espacio vacío genera cierto sentimiento de vulnerabilidad, dando la impronta de que un ataque puede presentarse por cualquier lado. No obstante, muchos directores deciden utilizar la cámara rápida, la cual en algunas ocasiones es igual de acertado. Otro método distinto es la amenaza inesperada. En algunas ocasiones, la toma sin ninguna clase de amenaza real puede ser aterrador, haciendo referencia a que lo que no podemos ver es más terrorífico de lo que sí podemos. La creación de escenas llenas de sonidos extraños, mientras la cámara se mantiene en el protagonista, ayuda a inducir miedo. El personaje reacciona a dicha amenaza, pero la audiencia es incapaz de ver lo que sucede fuera de sus ojos. Todo esto origina que los espectadores deseen ver el punto de vista del protagonista, provocando tensión antes del susto. Para empezar, las películas de miedo utilizan mucho el recurso de luz en penumbra o de intensidad reducida. De esta manera, los ojos del observador no tienen un lugar de referencia al cual mirar, por lo que es mucho más fácil sorprenderlos con un buen susto. Si la pantalla es negra o casi negra, no nos distraen otros elementos de la escena, y a la vez nuestro cerebro quiere anticiparse a la aparición de cualquier cosa o sorpresa en plena oscuridad.
Algunos de los recursos de iluminación más utilizados en el cine de terror son, principalmente, el oscurecimiento con luz. Este es contrario a técnicas como el spotlighting, la sobreexposición, la iluminación directa y la toma a través de objetos. Este método no oculta al sujeto dentro de la imagen, sino que lo oscurece o difumina. Con esta técnica es posible crear tensión y suspenso en la medida en que el espectador puede ver lo que sucede en la pantalla. Y mientras el ojo intenta llenar los espacios intencionalmente vacíos, se crea la ilusión de que lo que sucede es en realidad más aterrador de lo que realmente es. Ergo, se utiliza mucho la distorsión con luz. Un efecto igualmente útil para generar suspenso se consigue al colocar una linterna debajo de la barbilla. Con este efecto de iluminación se reproduce una apariencia no natural al distorsionar los rostros en pantalla, incluso aquellos ya reconocidos por el espectador. Para conseguirlo, solo hace falta colocar una fuente de luz por debajo del sujeto, la cual puede ser una llama, un reflejo o incluso un pequeño haz de luz. Otro modo es iluminar desde atrás. Este no es un recurso exclusivo del cine de terror, pero puede ser usado para producir escenas con un toque extra estremecedor, capaz de añadir un sentido de misterio a la escena o a un sujeto en particular. Para conseguir este efecto, lo único que se requiere es colocar una fuente de luz detrás del sujeto. Otro punto puede ser la sobreexposición. A ver, ¿qué sería de las películas de terror sin ese momento en el que el sujeto se adentra en la oscuridad y de pronto, iluminado de forma repentina, aparece algo aterrador? Este tipo de iluminación puede construir momentos de tensión en el espectador, que explora junto con el sujeto en pantalla una escena a oscuras. Para conseguirlo basta exponer la toma, de manera que todo lo que rodea el círculo de luz se encuentre en completa oscuridad. El rojo saturado es un tipo de iluminación que se ha utilizado con frecuencia en el cine de terror y videojuegos. Agrega una sensación de peligro que se puede acentuar al combinarse con otro color saturado. Esta iluminación generalmente se construye añadiendo gelatinas de color rojo a las fuentes de luz. Sin embargo, vale tener en cuenta que estas reducen la iluminación hasta un 50%. Por último, otra técnica muy utilizada es la de las sombras alargadas. A través de este efecto es posible agregar un toque de suspenso y de peligro inmediato, pero sin revelar demasiado ante el espectador. Para conseguirlo, se pueden emplear diferentes técnicas. Por ejemplo, usando una fuente de luz directa que produzca la forma y sombra en contraste adecuado. El plano más conocido de este género de films es el dorsal, porque nos explica qué ve el protagonista, pero incluyéndolo. Es decir, mantiene al espectador al margen, pero también le da una información que el protagonista no sabe. No obstante, se emplean otros planos que no son específicamente aprovechados por la cinematografía terrorífica, a los cuales conocemos como plano general, primer plano y plano subjetivo. El plano general se destina normalmente a la iniciación de una escena o situación. Presenta un escenario amplio y contiene un valor descriptivo porque muestra al sujeto en el ambiente. Respecto al primer plano, podemos acotar que se lo reconoce por enfocar el rostro y los hombros mayormente. Este no solo describe las emociones del personaje, sino también obliga al espectador a centrarse en él. Ayuda a desarrollar la empatía y la identificación con lo que está atravesando el protagonista. El último nombrado, conocido como plano subjetivo, provoca que la audiencia sienta como si estuviera mirando mediante los ojos del personaje. A continuación, se mostrará un video que contiene más planos en forma descripta. Primerísimo primer plano. Es similar al anterior, pero mucho más cerrado. Es decir, se coge una porción muy precisa de la cara del sujeto, normalmente desde la frente hasta la barbilla aproximadamente. Refuerza y empatiza las acciones del personaje y puede tener efectos de uso psicológico, profundo o cercanía del personaje creando reacciones más íntimas. Plano detalle. Es el plano más cerrado de todos y en él solo se muestra una parte del cuerpo o de la cara del personaje, o bien un objeto o elemento situando la cámara a centímetros del mismo. Sirve para destacar cosas importantes dentro de la trama que son imperceptibles a más distancia, como por ejemplo un arma, una carta, una herida o una marca. Normal o también llamado frontal. Es la angulación más habitual.
En él vemos a algo o a alguien completamente de frente. Es la angulación más estable y da un efecto de naturalidad o normalidad, ya que es como solemos ver las cosas habitualmente. Plano contrapicado. Como su nombre indica, es el opuesto al picado. Es decir, la cámara se sitúa a una altura inferior a los ojos y se inclina hacia arriba. Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto y darle una sensación de superioridad, poder, dominancia, intimidación o dar importancia a los personajes. También es una forma de expresar que ese personaje está asomado o que es más grande o alto. En una conversación, normalmente el siguiente plano suele ser picado para aumentar esa sensación. Plano de perfil o lateral. La cámara está a un lado del sujeto, mostrándolo de perfil. Es muy usual en conversaciones, escenas de besos o para mostrar a un personaje ensimismado mirando algo. También se utiliza para transmitir desconfianza, secretismo, movimiento o añadir dramatismo. Plano subjetivo. La cámara nos muestra lo que está viendo el sujeto y se coloca a la altura de sus ojos, dando la sensación al espectador de que es el mismo el personaje y que está en la escena. Es bastante usual en películas de terror, ya que nos mete tanto en la película que nos genera el mismo nivel de angustia o miedo que el protagonista, aunque también es común que sea desde el punto de vista del asesino, ya que nos genera todavía más angustia el no saber quién es el atacante y la sensación de peligro en las víctimas es mayor. También puede servir para mostrar los efectos de las drogas, el alcohol o una enfermedad. Una nueva forma de utilizar este plano se está dando en las películas de acción. El mayor ejemplo de ello es la película Hardcore Henry, rodado totalmente bajo el punto de vista del protagonista y que nos recuerda a un videojuego. También podemos verlo en películas que el protagonista tiene alguna forma de visión diferente, ya sea que es un robot, que está usando gafas de visión nocturna, plano indirecto. En este plano lo que se usa es el punto de vista de un reflejo, ya sea el agua, un cristal, un espejo, una cuchara u otro objeto. Este punto de vista le da estética a la composición del plano y cierta carga dramática. Normalmente cuando se muestra un personaje a través de un reflejo es porque se encuentra en una situación no deseada. En este género juega mucho el color y la saturación de la imagen. El brillo grisáceo lo cubre todo, silenciando los colores y brindando una apariencia oscura y maligna. Se emplea mucho la utilización de sombras y colores apagados, buscando dar una imagen sombría, que ayude a los efectos y a la escena en sí a generar un ambiente tenso. De todas maneras, a través de los contrastes y colores saturados también se busca avanzar conforme a la trama y las emociones. El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración y montaje y expresar con más fuerza ciertos momentos. En el cine, en general, los colores tienen un significado especial. Es por esto que pasaremos a explicarles algunos de ellos. Comenzaremos con el color pictórico, el cual intenta evocar el colorido de los cuadros e incluso su composición. Por otro lado, se conoce también el color histórico. Este intenta recrear la atmósfera cromática de una época, sin dejar de lado el color simbólico, para el cual se usan los colores en determinados planos para sugerir y subrayar efectos determinados. Por otra parte, encontraremos a su vez al color psicológico, que cada color produce un efecto anímico diferente. Los colores fríos como el azul, verde y violeta deprimen, mientras que los cálidos como el rojo, naranja y amarillo exaltan. Además, es interesante saber que los colores cálidos dan impresión de proximidad y los fríos de lejanía. También influye el valor de la intensidad tonal de cada color. Los valores altos, iluminados, sugieren grandiosidad, lejanía, vacío. Los valores bajos, de poco iluminados, sugieren aproximación. Los fondos con mucha iluminación y claridad intensifican los colores y dan ambiente de alegría, y los objetos tienen más importancia en su conjunto. Los fondos oscuros debilitan los colores, entristecen los objetos que se difuminan y pierden importancia en el conjunto. El universo de El Conjuro narra los sucesos sobrenaturales que han vivido Ed y Lorraine Warren, investigadores del renombre en el mundo de los fenómenos paranormales. Estas historias están basadas en hechos reales. Seguidamente, le mostraremos un top 3 de escenas de esta saga.
Número 3. Los aplausos. El Conjuro. Esta es sin duda la escena cumbre en la serie del Conjuro, incluso aunque no sea la más aterradora. Los pósters y trailers estaban plagados con esta imagen y se ha convertido en el icono de toda la franquicia, y por una buena razón. Es una escena increíblemente original y la imagen de las manos fantasmagóricas aplaudiendo basta para hacer saltar al público. Nuestra imaginación comienza a trabajar y pensamos que una entidad maligna puede estar aplaudiendo y atrayendo a Caroline hacia el peligro. Y el aplauso final, que llega varios minutos de nerviosismo después, será recordado como uno de los sustos más icónicos de la década. Número 2. La pintura de Balak. El Conjuro 2. Solo bastó esta escena para enamorarnos de Balak. Como ya lo hemos dicho, el Conjuro 2 está repleto de grandes escenas, pero hay algo en verdad único y fantástico sobre esta aterradora escena que sobresale del resto. Es una pieza brillante de iluminación y ambientación, especialmente cuando se apaga la luz y la imagen de Balak permanece en las sombras. El misterio que rodea su verdadera naturaleza es terrorífico y nos deja con un cuadro grave de ansiedad. Pone tus pelos de punta y te hace voltear a otros lados para buscar alivio de la pantalla. Está bien, no te culpamos. Número 1. Bathsheba en el armario. El Conjuro. Así es como sorprendes a la audiencia. Esta escena comienza como varias que ya hemos visto antes. Se escucha un ruido y un personaje va a revisarlo. Pero después la cámara sube. La escena juega brillantemente con nuestras expectativas y con lo ya establecido en el género del terror. Esperábamos que la escena fuera un inevitable cliché del personaje revise el interior de un closet. No esperábamos que alguien en verdad estuviera ahí y mucho menos que atacara. Es una pieza maestra de guionismo y filmación, especialmente al hacer que la cámara juegue un papel importante en la revelación. La escena demuestra por qué James Wan es uno de los mejores directores del terror hoy en día. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que realmente les haya gustado y servido la información.